Hola a todos, bienvenidos una vez más a Bad The Rock. En el día de hoy le toca el turno a Foo Fighters y la canción On The Mend, una canción que Dave Grohl escribió a su compañero de banda y gran amigo Taylor Hawkins. Como ya sabrás, Taylor tristemente nos ha dejado este pasado viernes, así que con este vídeo quería hacerle un bonito homenaje a él, a Dave y a toda la familia de Foo Fighters. There goes my hero, watch him as he goes. Foo Fighters es sin duda una de las mejores cosas que le ha pasado al rock en las últimas décadas. Es una banda que ha sabido reinventarse a lo largo de los años. Originalmente empezó como un proyecto en solitario de Dave Grohl, el que había sido el baterista de Nirvana hasta el triste fallecimiento de Kurt Cobain. Decidió seguir adelante con su carrera musical. Regresó al estudio para grabar por cuenta propia unas cuantas canciones que había compuesto. Es así que en el año 1995 salía el primer disco de Foo Fighters, el cual llevaba como título el propio nombre de la banda. Prácticamente todos los instrumentos habían sido tocados por Dave Grohl, quien se tomó aquello como una especie de terapia para superar la muerte de Cobain. After Kurt died, I didn't know what I was going to do. I spent a lot of time doing nothing. No radio, no TV, nothing. I just couldn't stand the sound of music. I was scared of music. I remember being in Ireland, driving around the country, away from everything, being totally disconnected from the rest of the world. And I drove past this kid who was hitchhiking. And he had a fucking Kurt Cobain shirt on. And I saw that and I thought, I gotta do something quick. Sin embargo, para el segundo álbum, The Color and the Shade, Foo Fighters terminaría convirtiéndose en una banda como tal cuando Dave comenzó a reclutar músicos para que formasen parte de ella. Sin embargo, para la historia que hoy nos reúne, solo nos centraremos en la batería y cómo el genio de Taylor Hawkins terminó formando parte de Foo Fighters. Y es que desde que era un crío, Taylor ya escuchaba con admiración a los genios detrás de la batería de sus bandas favoritas, en especial a Stuart Copeland de The Police y Roger Taylor de Queen. De hecho, sería tras asistir a un concierto de Queen con 10 años que descubrió a qué se quería dedicar en un futuro. Quería ser baterista. Después de ese concierto creo que no dormí durante 3 días, cambió todo y nunca volví a ser el mismo después de aquello. Fue el comienzo de mi obsesión por el rock and roll y supe que quería estar en una gran banda de rock. Cuando empecé a tocar la batería, mi madre era la única que me miraba tocar. Me apoyó muchísimo y me dijo que lo conseguiría. Como todo adolescente que soñaba con ser una estrella de rock, Taylor empezó tocando en pequeñas bandas de Laguna Beach, la ciudad en la que había vivido gran parte de su infancia y adolescencia. Poco a poco fue ganando reputación, principalmente cuando formó parte de la banda que acompañaba de gira a la cantante californiana Sass Jordan. Pero sin duda el gran salto para Hawkins llegó en el año 1995 cuando se unió como baterista de la gira mundial de Alanis Morissette. Por aquel entonces Alanis acababa de lanzar al mercado su tercer disco titulado Jagged Little Pill. Dentro de aquel álbum se encontraban auténticos temazos como You Oughta Know, Hunting My Pocket y Ironic, que hicieron de Alanis una de las figuras más importantes de la historia del rock. Gracias a aquella oportunidad, Taylor Hawkins se recorrió todo el mundo dando conciertos como baterista de la cantante de rock más grande del momento. En uno de los tantos festivales, Alanis Morissette terminaría coincidiendo con los chicos de Foo Fighters, quienes también se encontraban de gira promocionando el primer álbum. Y fue así que Dave Grohl y Taylor Hawkins se conocieron por primera vez. And we toured the world and it was crazy and exciting, and she was just the biggest thing in the world at that time.
And so I saw the world and played all these festivals over in Europe. And when we were doing these festivals over in Europe, it was when the first Foo Fighters record was out. So they, this band that I really loved, I loved the first record so much, were playing all these festivals with us. So I met the whole band and I met Dave, and I just really liked him right away. And he was really, really a good guy, you could tell right away. And just, you know, not pretentious and didn't take himself seriously and was, you know, we just clicked right away when we met. Sin embargo, por aquel entonces Foo Fighters ya tenían un batería, por tanto parecía poco probable que sus caminos se juntasen. Dave Grohl había elegido para unirse a Foo Fighters a William Goldsmith, conocido por ser el batería de la banda Sunny Day Real Estate. Tras finalizar la gira del año 1996, el cuarteto compuesto por Dave Grohl como vocalista y guitarra líder, Pat Smear como guitarra rítmica, Nate Mendel en el bajo y William Goldsmith en la batería, empezó a trabajar en la producción del segundo álbum de la banda, The Color and the Shape. Y fue aquí cuando empezaron los problemas para William Goldsmith, pues el nivel de exigencia de Dave Grohl en la batería llegó a ser realmente frustrante para él. Dave me hizo hacer 96 tomas de una canción y tuvo que hacer 13 horas de tomas de otra. Parecía que todo lo que hacía no era lo suficiente bueno para él o para cualquier persona. If I listen to a song and I don't think it has the thing that it needs, it's not necessarily going to get past me and get on an album. Aún así, Foo Fighters consiguió grabar una primera versión del álbum. Sin embargo, Dave no quedó conforme, por lo que hizo volver al resto de la banda al estudio con la idea de regrabar algunas canciones al completo, incluido las pistas de batería. Todo esto sin avisar a William Goldsmith, que cuando se enteró de lo que estaba haciendo Dave se sintió realmente traicionado. Llegados a aquel punto, Dave ofreció a William ser el batería de Foo Fighters, pero solo para los shows en vivo. William no aceptó y decidió marcharse de la banda, poniendo fin así a su historia con Foo Fighters y dejando libre el puesto de baterista. Thing to talk about, because I know that William will never forgive me for playing drums on that record. I know it, and I wish things were different. But I felt like this is what I had to do in order to make this album. It was a really weird time, and I was young. What the fuck? I heard on the radio, Foo Fighters drummer has left the band. And I was like, whoa, really? I wonder if they have a drummer yet. I remember vividly my brother saying, you know, you should be in this band. And I was like, oh, well, fuck, yeah, that'd be great, wouldn't it? You know? A pocos meses para el lanzamiento del álbum, Dave necesitaba un nuevo batería, y fue entonces que rápidamente se le ocurrió llamar a Taylor Hawkins. Sin embargo, lo más gracioso de esta historia es que llamó a Taylor para preguntarle si conocía algún batería lo suficientemente bueno como para formar parte de Foo Fighters. So Dave called me actually, and he said, hey dude, well, do you know any drummers? And I'm like, come on, man. And so he goes, okay, but yeah, he was like, well, Atlantis is huge, like, and the Foo Fighters were still on their way up, you know, and they had a big record and all that stuff, but he's like, I remember what he said was, if you say, if I come over and I want you to play drums for us, you have to play drums for us. You can't like say no, I'm not gonna, you know, whatever. So he came over to my house that I was renting. And we just talked and sat down, and I had a drum set there, and you know, we just knew automatically that we should be in a band together and be best friends, you know. So that's how that started, really. Ser el batería de Foo Fighters es sin duda uno de los retos más difíciles para cualquier batería, y más teniendo en cuenta que Dave Grohl era el líder de la banda, sino que se lo pregunten a William Goldsmith. Pero en el caso de Taylor fue muy diferente, ya que consiguió adaptarse rápidamente a lo que Dave buscaba. And the drummer is, like as you say, who cares about the drummer, you know, and that's the hot seat. And if the gig goes bad, it's the drummer's fault. Band's only as good as his drummer. Yeah, band's only as good as drummer and only as bad as their drummer as well. So Dave, he's never a dick about it, really, honestly. I can honestly say that he's never a dick about it, but it's intimidating, there's no question. When I joined the band, I was super intimidated because, you know,
I met Axl Rose the first time, and he said, "What's it like being the drummer for the greatest drummer of the '90s?" I'm like, oh, hard. Did he really? Yeah, that's what he said to me. I was like, whoa, Axl Rose. And he said that, and I was like, oh, it's hard. La llegada de Taylor a la banda ocurrió en el momento perfecto, pues aún quedaban canciones en el disco por grabar, que Dave utilizó para enseñar a Taylor cómo quería que sonasen las canciones de Foo Fighters. Y fue así como en The Color and the Shape terminaron colaborando hasta 3 bateristas diferentes. Por otro lado, la relación entre Dave Grohl y Taylor Hawkins iba mucho más allá de lo musical, y es que la gran amistad que les unía jugó un papel clave para Dave Grohl, tal y como contó en una entrevista. Cuando Taylor se unió a la banda, su forma de tocar la batería era el factor menos importante. Solo pensé, quiero viajar por el mundo con este tipo, quiero saltar al escenario y beber cervezas con esta persona. So Taylor, besides being the best fucking drummer I've ever seen in my life, I think he's great. Much too kind, sir. You know I love you, bro. Oh, God. You know I love you too, buddy. I mean, I really love you, man. Y fue así como comenzó la bonita historia de Taylor Hawkins en Foo Fighters. Sin embargo, incluso las cosas más bonitas de la vida también tienen un lado oscuro. Y en el caso de Taylor Hawkins, ese era el consumo de drogas. I didn't really know how to deal with the way you were supposed to be, and I thought that to be a rock and roller, you know, you have to be the fucking Keith Richards, you have to be the dark partying fucking the real deal. That's the only way it's real rock and roll. El principal motivo por el que el baterista había caído en el consumo de dichas sustancias fueron las constantes fiestas a las que acudía la banda, y el vacío que le generaba aquella vida donde llegaba un punto en el que todo le parecía lo mismo, y para seguir divirtiéndose cada vez tenía que subir más la dosis. Taylor incluso llegó a admitir que la gran presión que sentía por ser el baterista de la banda le generó una gran desconfianza en sí mismo, algo que quiso suplir a base de narcóticos. Muchas de mis inseguridades que me llevaron a consumir muchas drogas tenían que ver con que no me sentía lo suficientemente bueno para estar en esta banda y para tocar la batería con Dave. Pronto aquello empezó a convertirse en un problema cuando ese hábito fue haciéndose cada vez más habitual. Dave, que sabía lo destructivo que podía llegar a ser el consumo de drogas, intentó hacer recapacitar a su mejor amigo. Tell him, I'd say, you know, dude, I love you like a brother. I'm not a cop, I'm not your dad, whatever, but I'm worried about you know? Sin embargo, aquellas palabras no le sirvieron de mucho a Taylor, pues el baterista terminó aprendiendo la lección de una forma muy dura. Vivía de fiesta, no era como un drogadicto ni nada de eso, pero estaba siempre de fiesta y hubo un año en que la fiesta se volvió demasiado pesada. El año al que Taylor hacía referencia es el año 2001, concretamente al mes de agosto. Dave recordó aquella noche de verano con las siguientes palabras. We were in London, and we all went out to a bar one night across the street from the hotel, and we were having a good time. I came back to my room early, and in the morning I got a call that he was on his way to the hospital. Al igual que ya había hecho muchas veces antes, se había inyectado heroína, pero el resultado no sería el de las otras veces, y Taylor terminó ingresado grave en el hospital debido a una sobredosis de heroína que lo dejaría en coma 2 semanas. Aquellas 2 semanas se hicieron eternas para sus compañeros de banda, pues todos estaban realmente preocupados por saber si Taylor podría salir adelante. Pero no solo estaba en peligro el futuro de Taylor, sino que la banda también estuvo a punto de desaparecer, pues tal y como contó Dave, en aquellos días realmente llegó a pensar en dejar la música. Cuando Taylor acabó en el hospital yo estaba dispuesto a dejar la música porque sentía que la música era igual a la muerte. Me puse a rezar. Nunca había ido a la iglesia en mi vida y todas las noches volvía caminando del hospital de Taylor a nuestro hotel rezando en voz alta por las calles de Londres. Ni siquiera sé si creo en Dios, pero sentí que aquello no estaba bien, ya sabes, ¿qué clase de Dios dejaría que eso pasase? It was so weird, like, he hadn't died, but he had overdosed. And I just felt so totally helpless, you know? This song's off the new acoustic record. It's called On the Mend, and it sounds like this. Check it out.
Y fue de aquel duro momento que nació On Demand, la canción que protagoniza el vídeo de hoy. Dave Grohl estaba sufriendo por su amigo y compuso On Demand como una forma de apoyarle en su lucha y para hacerle saber que por muy mal que estuviesen las cosas, siempre estaría a su lado. I don't know if Taylor knows this. There's a song on the acoustic record called On the Mend that I wrote while he was in a coma from an overdose. It's about Taylor. I've never told him it's about him. Hell no, it's my love song to a dying best friend. And I put it on the record and I thought, oh God, he probably thinks this is about him. But we have never, ever even gotten close to having that conversation. I don't want to fucking talk to him about that. I want to talk to him about other shit. Por suerte, para Taylor aún quedaban muchos años increíbles por vivir y finalmente tras 2 semanas despertó del coma. Pero no solo había despertado del coma, sino que aquello realmente le cambió la vida. Gracias a Dios, en cierto modo, ese tipo me dio una raya equivocada con la cosa equivocada una noche y me desperté diciendo, ¿qué mierda pasó? So I sat with him for those couple weeks until he woke up. And when he woke up, I said to him, dude, it's gonna be okay. And he looked at me and said, fuck off. And I thought, oh, good. Tras aquello, Taylor entró en razón y se dio cuenta de que no podía seguir por aquel camino, ya que según él mismo llegó a afirmar en una entrevista, al final del día no había un final feliz con las drogas duras. Y tras aquel episodio, Taylor confesó en varias entrevistas que ya se había desintoxicado y que ya no consumía ningún tipo de drogas. And I realized that to be a drummer, to be a good drummer, you have to be an athlete. To take care of yourself. And to have a good life, you have to take care of yourself. And I have children now, I have a wife, and I'm very normal. Do anything that would be considered rock star anymore, really, at all. La gran amistad entre Dave, Taylor y el resto de integrantes de la banda hizo que Foo Fighters se convirtiese casi en una especie de familia, donde todos se apoyaban para superar cualquier dificultad que el futuro les separase. Canciones como On Demand, incluida en el álbum Need Your Honor, son un gran ejemplo de ello. Por no hablar de Time Like This, otro temazo publicado en aquel mismo álbum. Time Like This era una canción en la que Dave Grohl reflexionaba acerca de lo mucho que quería a sus compañeros de banda y cómo incluso en aquellos momentos tan duros como lo fue el coma de Taylor Hawkins, todos se mantuvieron más unidos que nunca. It's times like these, time again. Con los años, Taylor Hawkins se convertiría casi en un frontman más de Foo Fighters, regalándonos algunos de los momentos más memorables de la historia de la banda, llegando incluso a intercambiar su lugar en la batería con Dave Grohl. On Demand quedó como un reflejo de todos aquellos 14 días de agonía en los que Taylor Hawkins estuvo luchando por su vida. Una canción que Dave describió como una declaración de amor para un amigo moribundo. If something happened to Dave where he was on the brink of death, I would be losing my mind. Lastimosamente, para Taylor Hawkins, el 25 de marzo del año 2022 la historia volvía a repetirse, pero esta vez, tristemente, sin final feliz. Taylor era hallado sin vida en su habitación del hotel como producto de una sobredosis. El batería de Foo Fighters había consumido un cóctel explosivo de drogas combinado con diferentes antidepresivos. Su corazón no consiguió soportar aquello y cuando los médicos intentaron reanimarlo ya era demasiado tarde. Taylor Hawkins tenía solo 50 años.
Dave Grohl había creado Foo Fighters como una forma de tratar de superar la muerte de Kurt Cobain, pues la única manera de canalizar todas sus emociones era componer canciones. Y cuando Taylor entró en coma durante 2 semanas, una vez más estuvo a punto de dejar la música. Y tristemente para Dave Grohl, una vez más la tragedia volvía a cruzarse en su camino. Esperemos que tanto Dave como Pat Smear, Chris Shiflett, Nate Mendel y Rami Jaffee saquen fuerzas para seguir adelante. Sin Taylor Hawkins, Foo Fighters jamás volverá a ser lo mismo, pero seguro que allá donde esté, el bueno de Taylor siempre acompañará a sus viejos amigos en todo lo que hagan. Me gustaría terminar esta historia con una reflexión perteneciente al libro autobiográfico de Dave Grohl, donde el líder de Foo Fighters dedicaba a Taylor Hawkins las siguientes palabras. Taylor Hawkins es mi alma gemela y mi hermano de sangre, un hombre por el que daría mi vida. Hicimos clic desde el primer encuentro y nuestra amistad se profundizó con cada día que pasaba, con cada canción y cada nota que tocábamos juntos. Esta ha sido la historia detrás de On Demand de Foo Fighters, espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dieses un like, lo compartas y si quieres ver más vídeos así, solo tienes que suscribirte, recuerda que tu apoyo es vital. También aprovecho para recordar que pronto haré directos en Twitch y que en la descripción está el enlace para que todo el que quiera vaya y me siga. Antes de despedirme te dejo con la recomendación, en esta ocasión se trata de la canción Machines de la banda Biffy Clyro. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y espero que hasta otra. I've forgotten how good it could be to feel alive.